problema racial en Cuba, en primer lugar, no puede decirse que sea endémico. No porque la sociedad o la cultura cubana no sea racista, todas las culturas se organizan en base a la discriminación y para eso usan todos los elementos a la mano, incluido el racial, sobre todo cuando viene tan económicamente determinado como por la economía esclavista. Así que, por supuesto que la sociedad y la cultura cubana son racistas como principio. Ahora bien, el tipo de antropología en que se organiza la cultura cubana, que es española, no tiene los problemas de la cultura norteamericana, que viene de la fusión de ingleses con irlandeses. Es decir, la cultura española siempre estuvo muy expuesta a la cultura mediterránea y eso lo heredamos en Cuba. Por lo tanto, el racismo cubano no es segregacionista, sino que es integracionista. A partir de ahí, cuando se da la guerra de independencia, el tema de la esclavitud es ambiguo. Se afirma que la guerra de independencia cubana era abolicionista por principio, porque estalla cuando Carlos Manuel de Céspedes le da la libertad a sus esclavos. No es así, no es cierto. Carlos Manuel de Céspedes de entrada se adelanta en la declaración de la guerra y le da la libertad a los esclavos porque no tenía otra opción en ese momento. Y a partir de ahí, además, los esclavos se integran al ejército independentista, no siempre como hombres libres, muchas veces en condición de esclavos de sus propios amos. Esa relación es muy ambigua. En ese sentido, lo más probable es que la esclavitud, la abolición de la esclavitud fue un elemento a tener en cuenta como en la Guerra Civil Norteamericana, algo que ayudó al desenvolvimiento final de la guerra. Junto a eso, cuando triunfa la independencia, que recordemos que triunfa con la intervención norteamericana, se dice que si cuando ya los cubanos tenían ganada la guerra, que es probable, eso es algo que no se va a saber nunca. El ejército español estaba muy debilitado, era imposible que pudieran sostener a Cuba, pero tampoco los cubanos habían podido conseguir nada por sí mismos. En ese sentido, más que el estancamiento de la guerra. Recordemos que la guerra de independencia de Cuba se da al final de los procesos de independencia latinoamericanos y como fruto de eso, Cuba era el cuartel general de los ejércitos españoles en retirada del continente y por lo tanto no había manera de que España concediera la independencia ni por la fuerza, ni por la buena, ni por nada. No había manera de que eso ocurriera por una cuestión logística del retiro mismo de las tropas españolas de América Latina. En todo esto, la intervención norteamericana, cuando triunfa la República, entre comillas, presionan a la Asamblea del Cerro, que es la única institución legal que existe en ese momento, para que se excluya a los negros de la participación en el gobierno. Y a partir de ahí, la burguesía que se desarrolla, sobre todo hacia el occidente del país, es muy mimética de la burguesía norteamericana y empieza a incorporar sus hábitos segregacionistas. Aún así, la sociedad cubana no es segregacionista, no lo es nunca y esto produjo graves conflictos. De todas formas, los problemas políticos no pueden verse aislados, tienen que verse en contexto y la política cubana es convulsa desde el triunfo mismo de la República. Cuando Estrada Palma, el primer presidente, trata de reelegirse, se da la primera guerrita interna cubana, la de 1906, y a partir de ahí se genera el conflicto racial ya internamente, pero como una pugna interna propia del problema cubano con el surgimiento y desarrollo de esta nueva alta burguesía y mediana burguesía también, y el desarrollo marginal de las clases populares. Tenemos que recordar también que desde el inicio de la negritud en Cuba, que es muy fuerte porque se da de modo integral, esta nace ya mestiza, es decir, desde el establecimiento de IFA como un culto organizado que incorpora a los blancos y
y Fabomín incorporó a los blancos como estrategia, y hasta la reforma litúrgica de Andrés Petit, que incorpora blancos, la liturgia católica al ñañiguismo y al culto de Mayombe. No puede decirse que haya una cultura negra propiamente dicho, al contrario, hay un desplazamiento constante de los negros por la presencia cada vez mayor de los blancos en este desplazamiento no siempre es inamistoso o lesivo, sino que es una integración paulatina que se va dando y que va tiñendo también esta cultura y la va determinando. Y todo esto hay un retroceso de la burguesía blanca que se va recluyendo en sus clubes sociales, a la vez que los negros van estableciendo sus propios clubes sociales, igual en términos de exclusivistas. Pero como se puede ver, si seguimos la trayectoria de personalidades como Juan Alberto Gómez, Urrutia o Morúa, todo esto es muy ambiguo y nunca queda claro el establecimiento de una actitud segregacionista en bloque y definida por parte de la burguesía. Ahora bien, el mimetismo de la cultura norteamericana sí es cierto, y aquí es donde viene el conflicto con la figura de Batista y todo lo que significa. Si no solo que Batista no era blanco, tampoco era negro, era mestizo, pero sobre todo abre una brecha para la presencia de los negros que se va a ver como Urrutia en su gobierno, igual que los comunistas que votaron por Batista en el 52, porque es precisamente la reacción popular, no solo populista, sino popular, contra el dominio cada vez más fuerte que va ejerciendo esta burguesía pro-norteamericana en la economía y la política cubana. Ahora bien, antes de Batista y para caer en la masacre de 1912, dentro de todos estos conflictos, surge el Partido Independiente de Color. El Partido Independiente de Color estima que es imposible para los negros atravesar las estructuras de los partidos tradicionales y postula un partido propio, que no aspiraba a la presidencia, por lo menos como principio, sino a postular candidatos a todos los puestos elegibles por debajo de la presidencia. Como estrategia, por supuesto, es completamente legítima, pero lesiva al carácter integracional que buscaba el liderazgo tradicionalmente, y entre ellos Morúa, que es el primer presidente del Senado negro en Cuba, estimaba que los negros tenían que seguir presionando los partidos tradicionales en vez de contribuir en una autosegregación, pues debían seguir presionando los partidos tradicionales para imponer sus propios candidatos. Su propuesta es tan legítima como la del Partido Independiente de Color, solo que Morúa está participando en el Senado y propone la enmienda Morúa que elimina los partidos en base a la raza. Y esto es importante. A partir de aquí, la medida es autoritaria como la cultura política cubana. La cultura política cubana es autoritaria y es violenta. No lo es el gobierno de Batista, no lo es Morúa, es la cultura política cubana la que es violenta. La revolución cubana es intrínsecamente violenta y lo fue, y siempre el estrato más precario, más políticamente precario, fue el de los negros, y por lo tanto el que más sufrió esta violencia, no solo con Batista, sino sobre todo con la revolución cubana. Esto es algo que el mundo no puede comprender porque por la campaña del gobierno cubano de solidaridad con los problemas raciales fuera de Cuba, porque sencillamente no reconoce que los haya dentro de Cuba. Nunca reconoció que los hubiera dentro de Cuba, y los negros que trataron de acercarse a los negros norteamericanos de Black Panther y todo eso, que estaban en Cuba, sufrían la represión, iban a la cárcel, perdían los trabajos y sobre todo en la época terrible de la parametración. Ahora bien, cuando Morúa propone la enmienda conocida como la enmienda Morúa, oponiéndose al Partido Independiente de Color, esto crea un impasse. El Partido Independiente de Color
se crea a partir de 1908, después de la guerra de 1906, y trata de agrupar liberales y conservadores. Eran mayormente liberales. Había conservadores, pero eran mayormente liberales. Los conservadores tendían a integrar los partidos tradicionales en esta pugna. Morúa muere en 1910 y el Partido Independiente de Color decide alzarse en 1912 para superar esta crisis, porque la enmienda Morúa estaba vigente, no importa si él había muerto ya. Y aquí se da la masacre de 1912 con la respuesta del gobierno al alzamiento. El alzamiento fue benigno, fue más simbólico que otra cosa, y en realidad lo que trataba era de provocar la intervención de los norteamericanos para resolver el impasse. El gobierno norteamericano salió con el gobierno, no intervino, y el gobierno pues ejecutó la masacre de 1912. A partir de ahí los negros se marginaron mayormente de la vida política. Optaron por el patrocinio de los socialistas y comunistas, integrándose ellos como ocurre normalmente. No obstante, sí persistía un conservadurismo negro, porque hay que tener en cuenta que el conservadurismo negro es coincidente con el blanco, pero tiene otras determinaciones. El conservadurismo negro es funcional, porque parte de su precariedad política, y se trata de una estrategia de sobrevivencia en la sociedad a partir de la conservación de sus recursos, y por eso es conservador. El conservadurismo blanco tiene otras características, es mayormente económico, y bueno, y responde a esa falsa contradicción de conservadurismo y liberalismo que es propio de la política occidental desde la apoteosis del trascendentalismo histórico con la tradición idealista. Pero bueno, eso ya es otra historia.